y con la coordinadora general de esta asociación, Justicia para Nuestras Hijas, Irene Miramontes. Ella es egresada del TEC de Monterrey, de la carrera de Relaciones Internacionales, y lleva 5 años apoyando esta causa. Muchas gracias, Irene, por ofrecernos esta entrevista. Gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, antes que nada, nosotros queremos indagar más sobre el tema de los feminicidios, que son casos lamentables para todos en general. Cuéntanos, un asesinato, ¿qué tiene que tener para que se le denomine feminicidio? Mira, cuando nosotras hablamos de feminicidio, nos referimos al hecho de quitarle la vida a una mujer. Normalmente decimos que se da por cuestiones de género. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, en el hecho violento donde se le quitó la vida a una mujer, tú pusieras a un hombre, seguramente ese hecho no se hubiera dado o no hubiera terminado en el asesinato de una persona. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, muchas mujeres salen a la calle, ¿verdad? Y cuando van caminando, algún hombre las ve, las detiene, las abusa sexualmente de ellas y luego les quita la vida. Quizá lo más probable es que si fuera un hombre el que iba caminando en esa misma zona, no le hubiera pasado lo mismo, ¿sí? Hablamos de género porque consideramos que a este hombre que privó de la vida a la mujer se le enseñó que puede disponer de las mujeres. O sea, se le enseñó de una forma sutil, ¿verdad? No de una forma abierta. Que las mujeres son posesión de él. Entonces, por eso hablamos de estructuras de género patriarcales. También cuando hablamos de feminicidio nos referimos a que el Estado mexicano tiene la obligación de detenerlo, ¿sí? Porque si bien es cierto, o sea, toda esta violencia hacia las mujeres nace de una cultura machista que nos han venido enseñando a hombres y mujeres desde que nacemos, también es cierto que es obligación del Estado mexicano cambiar estas estructuras patriarcales, comenzar a enseñar nuevas cosas a las niñas y niños, ¿no? Exactamente, los valores y todo eso que va formando. Bueno, sabemos que Chihuahua es un estado donde los niveles en estos casos son muy altos, pero sabemos que no es el único, sabemos que hay otros estados. ¿Cuáles son estos estados que también ocupan un ranking grande en feminicidios aquí en la República? Bueno, mira, lamentablemente te puedo hablar de toda la República Mexicana en general, que se presenta la violencia hacia la mujer y el feminicidio como una forma extrema de violencia hacia la mujer, ¿sí? O sea, hablamos de mujeres en toda la República Mexicana que día a día son violentadas por su pareja, por su novio, por su expareja, por algún conocido y que terminan en la muerte. Entonces, quizá algunos que te pudiera comentar son Estado de México, Guanajuato, Chiapas, obviamente Chihuahua, Sinaloa, pero en general es una problemática que está en toda la República, ¿verdad? ¿Tú qué opinas sobre el por qué se le ha dado a Chihuahua tanta relevancia en este caso? Porque Chihuahua es el estado más conocido en este caso que los otros. ¿A qué se debe ¿Tú qué opinas a qué se debe esa situación? Bueno, mira, desafortunadamente sí tenemos un alto índice de mujeres asesinadas. Estamos hablando que de 1993 a la fecha más de 2.200 mujeres han sido víctimas de esto. Entonces, eso por un lado, ¿no? Que sí es un alto índice, y por el otro que afortunadamente contamos con un movimiento de mujeres bien organizadas que se dieron a la tarea de denunciar estos hechos cuando comenzaron a suceder en Ciudad Juárez, con el afán de que instancias internacionales miraran la problemática e hicieran presión internacional a nuestro gobierno para que actuara, ¿sí? Para que tomara medidas efectivas para detener el feminicidio. Entonces, como quien dice, Chihuahua fue el primer estado que levantó la voz. Exactamente, que lo visibilizó. Muy bien. ¿Bajo la jurisdicción de qué gobernador fue cuando en Chihuahua era más conocido y los casos de feminicidios eran más altos? Mira, te puedo hablar de que el feminicidio se expande en el 2008, ¿no? O sea, a partir del 2008 comenzamos a ver cifras de mujeres asesinadas que no habíamos visto antes, incluso en el año 93, que es cuando se comienza la denuncia pública.
estamos hablando aproximadamente de 28 mujeres asesinadas. Y en el 2008 ya estamos hablando de 70. Y en el 2010 llegamos a 445 mujeres asesinadas. Entonces yo, más que relacionarlo con un gobernador, lo relaciono con la campaña que emprendió Calderón en contra del narcotráfico, con esta estrategia fallida. Sí, porque cuando él militariza el país, no sé si recuerdan que Chihuahua estaba lleno de policía, de militares, de estatales. Hay una correlación. Cuando Calderón decide militarizar el país, y en este caso Chihuahua, también aumenta el asesinato de mujeres. Veniendo consecuencias. Y en esos años, para responder a tu pregunta, estaba Reyes Baeza de gobernador. De gobernador, muy bien. ¿Cuál sería el porcentaje de casos en feminicidios en los que se han resuelto? ¿Qué tantos casos, de cuáles se resuelven estos casos? Desafortunadamente muy pocos. O sea, a lo mejor estaríamos hablando del 99% están todavía en impunidad. La mayoría de los casos se mantienen en el estatus de investigación, ¿verdad? Que realmente a nosotras no estamos seguras de que los casos se estén investigando. Muchas veces corroboramos que más bien están en el estatus de investigación, pero si tú vas y revisas la carpeta, ves que está inactiva totalmente. Entonces, desafortunadamente, un 99% tal vez estén en la impunidad todavía. El 2014 todavía no termina, pero ¿cuántos casos de feminicidios se han registrado en este año? A lo que va del año han sido asesinadas 99 mujeres en nuestro estado. Entonces es un índice muy grande. ¿Cuáles sido estos casos? ¿Cuáles han sido los más polémicos? ¿Qué casos aquí en Chihuahua, en nuestro estado, son los que más se han sonado en toda la República en feminicidio? Pues mira, a nivel estado ha habido varios, ¿verdad? O sea, creo que depende mucho de, no sé, luego ha habido varios. Recuerdo el de Paloma Escobar Ledesma, que es precisamente su madre es la fundadora de esta organización, Norma Ledesma Ortega. Cuando su hija Paloma desaparece, Norma empieza una búsqueda incansable, una exigencia total y radical a las autoridades de que la encuentren, una presión pública a través de medios de comunicación, a través de marchas. Entonces, en ese sentido podemos decir que los más sonados son aquellos donde las madres se vuelcan a las calles, ¿no? O sea, se van a las calles a visibilizar el caso, a buscar a su hija, porque muchas han estado primero desaparecidas y luego se encuentran sin vida, y a exigir a la autoridad rotundamente la localización con vida de su hija. Lamentablemente, en muchos de estos casos que tú hablas, se les encuentra más bien sin vida, como recientemente el caso de Esperanza, que era una joven estudiante también. Bueno, sin duda alguna todos los casos son importantes, ¿verdad? Pero queremos saber sobre un caso en particular que a nosotros, yo creo que pues para nosotros ha sido el que más furor ha causado, que es el de Maricela Escobedo y el de su hija. Queremos que nos cuentes un poco más de quién fue Maricela Escobedo. Bueno, mira, Maricela era una madre, ¿verdad? Como todas las madres, que cuando se da cuenta que su hija había sido asesinada, el dolor, la impotencia, la llevan a confrontar a las autoridades y a exigir justicia, ¿no? Entonces se hace un juicio en contra del responsable de la muerte de su hija y terminan liberándolo. Es ahí cuando ella toma las calles, empieza a hacer marchas, protestas. Recuerdo que Maricela se movía por toda la República Mexicana exigiendo justicia para su hija, y no solo exigiendo la justicia, o sea, sino haciendo labores de investigación ya, ¿no? Para detener al responsable. Y bueno, desafortunadamente, el trabajo de la investigación es muy desgastante, ¿sí? Cuando las familias se ven en la necesidad de asumir algo que le corresponde a la policía,
se van desgastando. Finalmente creo que eso pasó con Marisela y toma ella una decisión radical de quedarse en la cruz de clavos a exigir que la autoridad haga su trabajo, porque ya ella les había traído pruebas, ya ella les había traído evidencias y de todos modos el asesino seguía libre. Entonces ella decide plantarse permanentemente en la Plaza Hidalgo hasta que el gobernador resuelva, el gobernador y obviamente la fiscalía, que es a quien le corresponde operativamente, resuelvan el caso. Luego finalmente pasa esta tragedia, ella es asesinada ella es asesinada cuando se encontraba exigiendo la justicia para su hija, ¿no? Entonces, pues esto es muy lamentable porque, para empezar, ninguna mujer tendría que ser asesinada en nuestro estado. En segundo lugar, ninguna madre tendría que tener la necesidad de ponerse a marchar, de ponerse a investigar. Y en tercer lugar, mucho menos nadie debería ser asesinado al estar exigiendo justicia. Afuera del Palacio de Gobierno, ¿verdad? Que es un lugar muy ilógico para que esto suceda. ¿Tú crees que Chihuahua, nuestro estado, se ha ido mejorando, ha ido cambiando, o tiene las herramientas ya a lo mejor importantes para que estos casos o estos hechos de feminicidios pues se puedan buscar más la solución, se puedan resolver? Mira, yo creo que Chihuahua ha dado pasos muy importantes. Por ejemplo, se creó el Centro de Justicia para las Mujeres, que fue una iniciativa impulsada desde la sociedad civil. Se creó la Fiscalía Especial para Mujeres, que también fue impulsada desde un litigio internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Paloma Angélica Escobar Ledesma. Se han creado algunas acciones, por ejemplo, no está tipificado el feminicidio aquí en Chihuahua, pero cuando una mujer es privada de la vida, hay un decreto en el que no se le, automáticamente por ser mujer al responsable se le dan más de 30 años o más, pero no menos. Entonces sí hay acciones importantes, pero creo que todavía falta mucho, porque por ejemplo tenemos una fiscalía especializada para mujeres, pero podemos observar que falta personal, que falta vehículos, o que no todo el personal está capacitado al 100 en el tema. Tenemos, como te decía, el Centro de Justicia para las Mujeres, pero tú vas y te das cuenta que es insuficiente para la cantidad de mujeres que están demandando violencia familiar. Y bueno, tenemos esta acción que te digo de los 30 años de pena como mínimo a quien asesine a una mujer en nuestro estado, pero te das cuenta que a lo mejor el 99% de los casos están en la impunidad. Entonces sí hemos dado pasos, pero nos falta todavía mucho. Y entonces, ¿tú crees que este paso tan grande que ha dado Chihuahua en el sistema judicial hacia los asesinatos de mujeres se ha dado por los movimientos de las activistas como Marisela, ¿cómo me comentaste que se llamaba la mamá de Paloma? Norma Ledesma. Norma Ledesma. Entonces, todos estos casos han llevado a que Chihuahua dé un paso más allá a la justicia hacia la mujer. Definitivamente, todas estas políticas públicas tú puedes encontrar que han sido impulsadas desde la sociedad civil por mujeres organizadas, emprendedoras, que han venido luchando desde años atrás. Por mencionar solo algunas, Lucha Castro, Alma Gómez, Norma Ledesma, tú mencionas Marisela, Imelda Marrufo, y muchísimas más, que están súper bien organizadas y que han impulsado todos estos cambios. Porque de hecho cuando el gobierno va a hacer alguna reforma, por ejemplo al Código Penal, o cuando entró el nuevo sistema de justicia, ¿no? Como no hay esa visión de género, no es fácil ver que las diferencias que hay entre hombres y mujeres, porque lo tenemos muy normalizado. Entonces, en automático, el gobierno no va a meter la cuestión del género y los derechos humanos, ¿no? Entonces, espero que ahora sí, ¿verdad? Pero mucho antes no. Entonces ahí es donde han estado las mujeres feministas de Chihuahua, impulsando y proponiéndole al gobierno, mira, te falta esto, hay que meter esto, haciendo estudios, análisis, propuestas. Okay. Bueno, muchas gracias, Irene, por tu entrevista, por toda esta información que nos has dado, y la verdad
pues los feminicidios es un caso importante para nuestro estado y es un caso que debemos de tomar a conocimiento. Gracias a ustedes.